Decía que hemos decidido hablar sobre mujeres viajeras por diversos motivos. Uno de ellos es porque en el mundo de la cooperación, que es el tema que a Covadonga también le llevó a ir a Colombia, hay más mujeres que hombres, ¿no? No porque lo diga yo, sino porque hay mayoría en el sector. Creo que tú estarás de acuerdo conmigo. Y de hecho, pues como periodista me documenté y busqué, según la ECI, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, y según datos del 2021, de los 2.708 personas cooperantes que hay en todo el mundo, según la ECI, del territorio español, pues el 55% son mujeres. Me sorprendió que solo fuera el 55%, pero luego mirando más los datos vi que es que había mayoría en el continente africano, quizás en África hay más hombres cooperantes que mujeres. Y si hablamos por países, en primer lugar está Bolivia y en segundo precisamente Colombia. Decía que por eso habíamos hablado de mujeres viajeras, porque hay más mujeres cooperantes, también porque el papel de las mujeres en la historia a menudo ha sido silenciado, invisibilizado, olvidado, y habíamos pensado pues, que cuando tenemos la posibilidad de poner en valor el papel de las mujeres en la historia, pues también tenemos que aprovecharlo, ¿por qué no? Y más cuando son mayoría. Y en tercer lugar, también decidimos hablar de mujeres viajeras porque 2 de los capítulos del libro Decididos tienen que ver con mujeres viajeras. Covadonga es una de ellas, que a raíz de un viaje relativamente corto, pues decidieron cambiar el rumbo de sus vidas y se dedicaron más de pleno al mundo de la cooperación los 365 días del año, las 24 horas. Así que esos fueron pues, los 3 motivos por los que decidimos que podíamos centrarlo en el tema mujeres, ¿no? Creo que tienen en común que lo que comentaba, esta intención de crear un mundo un poquito más justo, ¿no? Un poquito mejor, ¿no? Que cuando nos vayamos por lo menos haber intentado dejar esta huella de humanidad. Y esto que parece tan bonito y tan utópico me recuerda mucho también al gran sabio, escritor y periodista uruguayo, supongo que sabéis de quién os hablo, de Eduardo Galeano, cuando dice aquello de que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y yo creo que en esta filosofía es donde nos centraríamos o donde estaríamos enmarcados hoy. Hablaba de que el papel de las mujeres ha sido a menudo silenciado. Podríamos hablar de las escritoras, por ejemplo, que es, hablando de libros, supongo que muchos recordaréis o sabréis que muchos de los anónimos que firman los libros en siglos anteriores realmente eran mujeres que habían detrás, pero que no podían publicar precisamente porque eran mujeres o no podían publicar con su nombre verdadero. Así que, ¿por qué no poner en valor estas historias? Y hablando de mujeres viajeras, seguramente cuando uno piensa en grandes exploraciones, debe pensar quizás en Marco Polo, ¿no? que estoy súper a favor, me encanta este personaje histórico, pero más allá de Marco Polo y de personas como él, pues también nos encontramos a mujeres viajeras que pasaron desapercibidas, aunque rompieron moldes, rompieron barreras, y fueron personas muy importantes en sus diferentes sectores. Podríamos hablar, por ejemplo, de Nellie Bly. Nellie Bly es una periodista de Estados Unidos. Ella nació en 1864. He escogido 3 ejemplos que estarían sobre todo entre finales del siglo XIX y principios del XX, o sea, hace más de 100 años. Pues ella fue corresponsal de guerra. Permitidme también deciros que Nellie Bly, una de las grandes cosas periodísticas que hizo fue infiltrarse en un centro de salud mental. Se hizo pasar por una persona que tenía problemas de salud mental y ingresó en un centro, lo que entonces llamaban manicomios para locas. O sea, en absoluto yo hablaría en estos términos, pero era la manera en la que hablaban entonces, ¿no? Pues ella logró, con su experiencia y con la denuncia de la falta de condiciones higiénicas y que se las trataba literalmente a palos, que en Estados Unidos se cambiaran algunas leyes que favorecieran pues un poco a estas personas que estaban ingresadas. Esto para hablar de la sensibilidad personal y periodística de Nellie Bly. Pero por el tema que nos ocupa hoy, cuando ella leyó a Julio Verne La Vuelta al Mundo en 80 días, decidió que la Vuelta al Mundo a lo mejor también se podía hacer en menos días. Pues esto que ahora nos lo podemos creer porque tenemos internet, porque hay más aviones, porque podemos cambiar billetes, porque si llegamos tarde a un tren, a un barco, pues podemos tener más alternativas. Entonces, para las personas que lo escucharon, básicamente pues se morían de la risa y hacían apuestas sobre si lo conseguiría, sobre si no lo conseguiría. Pues Nellie Bly dio la vuelta al mundo con todo lo que suponía siendo mujer en países como la India, en el que ella explica y narra cómo le costó un poquito más entender algunas costumbres. Y sí, dio la vuelta al mundo en 80 días, pues no lo hizo en 80 días, lo hizo en 72. Y logró demostrar que todo esto del espíritu aventurero no es una cosa de género, sino que es una cosa de espíritu.
También querría hablar de Harriet Chapman Adams. Ella era una exploradora muy reconocida en su sector. Entre otras cosas, había recreado los viajes de Cristóbal Colón, de Fernando de Magallanes, y tenía pues como un nivel altísimo de top 10, top súper elevado dentro de su sector. Cuando ella intentó entrar en el club de exploradores, pues le denegaron el acceso porque era mujer. O sea, poco importó que ella tuviera más experiencia que la media, que hubiera hecho, de la media de las personas